dejar de hacer. ¿Sí? Entran dos como conceptos claros acá para mirar, y es lo que podemos trabajar a partir del lenguaje no va a ser meramente descriptivo. ¿Sí? El lenguaje no es algo que sea meramente descriptivo. El lenguaje no solo lo utilizamos para describir las cosas, sino también lo usamos para crear nuevas cosas, para crear nuevos futuros. Por ejemplo, ayer les dije que si lo podíamos hacer el jueves, el miércoles, terminamos haciéndolo hoy, ¿sí? Estábamos creando el espacio a partir del lenguaje, a partir de la conversación que teníamos. Entonces tenemos digamos que dos tipos de cosas que podemos hacer. Nosotros podemos dar afirmaciones o hacer declaraciones. Las afirmaciones están como concebidas como aquellas, lo que vamos a usar el lenguaje cuando estamos afirmando algo que puede ser comprobado, y para el contexto en el que estamos y según los acuerdos que tengamos nosotros va a ser lo mismo. Por ejemplo, si yo digo que esa es una mesa, por nuestro contexto social, por nuestras distinciones y por todo lo que hemos logrado, sabemos que para todos esa es una mesa, ¿sí? Si hay otra persona de otra cultura, de otra región, de otra cosa, que esta mesa de patas bajitas tenga otro significado, otra cosa, no va a ser una afirmación válida para él, ¿sí? Entonces tenemos afirmaciones que son válidas y afirmaciones que son inválidas. Muchas veces nosotros realizamos afirmaciones y sin darnos cuenta estamos dando un juicio. Por ejemplo, esa mesa es buena. Esa mesa es buena va a depender de lo que nosotros tengamos como buena y de lo que queramos decir como bueno. Si yo digo esa mesa aguanta 30 kilos de peso, es una afirmación. ¿Qué lo va a hacer válido o inválido? Que vayamos a validar si aguanta o no aguanta los 30 kilos de peso. Pero eso es una afirmación. Mientras que yo digo que la mesa es buena porque aguanta 30 kilos de peso, eso va a ser un juicio. Eso va a ser un juicio que hacemos sobre el lenguaje. El otro tipo de cosas que nosotros vamos a hablar y que podemos decir son declaraciones. Las declaraciones son esas cosas que nosotros a partir del lenguaje vamos a decir y vamos a cambiar la realidad a partir de ese momento. Por ejemplo, nos vamos a ver mañana martes a las 7:30 de la noche. A partir de ese momento cambiamos la realidad futura, porque a partir de ese momento creamos el espacio, ¿sí? Entonces no sé si ahí tengan alguna pregunta sobre qué sería una afirmación, qué sería una declaración en sus vidas, en su parte cotidiana. Muchas veces nosotros creemos estar haciendo afirmaciones cuando en realidad no son afirmaciones. Sin un juicio. Sin un juicio. Pero pues ahí ya va, depende, es como, o sea, lo que Julito estaba diciendo, depende cómo lo vea cada persona. Yo me acuerdo digamos, una clase que estábamos en la universidad, que era de teoría estética. Entonces mostraban ejemplo de una anciana, arrugada, pues chava, vieja. Entonces nos decían como, para ustedes, ¿qué es? ¿Es bonito o feo? Entonces yo dije, no, pues obviamente pues es una persona fea. Un segundo, Luis. ¿Cuál es la afirmación de eso que ustedes les mostraron? ¿Qué es la afirmación? Una señora vieja. Sí, exacto. Sí, es una señora vieja. Arrugada, sí, con sus arrugas pues ya de persona mayor, todo ese cuento. Si es feo o si es bonito, ¿es una afirmación? Es un juicio. Es un juicio de cada uno. Sí, es un juicio de cada uno, sí, correcto. exactamente. Pero entonces ya depende es como cada uno lo vea. Es que los juicios pueden ser válidos o inválidos también. Sí, o sea, dependiendo como el concepto que usted tenga sobre lo que es bonito, sobre lo que es feo, para claro, cada uno de las personas. Y eso en realidad va a ser un tipo de declaración, porque si usted está diciendo que es bonito, ¿sí? Le cambia la realidad a eso. Sí. Si es bonito, tú lo vas a usar para ciertas cosas. Si es feo, lo va a dejar de usar para esas cosas o puede llegar a usarlo para otras cosas. ¿Sí? Ahí ya entra una declaración, cuando afirma que es bonito o es feo. La afirmación es: tengo una pintura o una foto de una persona de edad, ¿sí? No sé, está vestida así, así. Esa sería la afirmación. O sea, la afirmación es lo que uno ve inmediatamente, por así decirlo. No, la afirmación es Es lo algo que es. que tú puedes validar o invalidar, Okay. ¿sí? Pero que puede ser medible y que no depende del observador, Ya. ¿sí? No va a depender del observador. O sea, que cualquier persona, sea cual sea el juicio, tendría que decir lo mismo.
Correcto. Pero, Porque no es una pero es que afirmación en ese depende, sentido. digamos, en ese sentido o sea, el ejercicio era como listo, ver la foto Ujú. de que si es bonito es feo. Sí, para algunas personas, pues, una persona ya de edad arrugada, pues es feo. Para unas personas es bonito porque dicen de pronto que no, es que es la sabiduría que tiene la persona por ser una persona mayor, tiene más Ujú. conocimiento sobre ciertos temas, Pero entonces... fíjese que ahí está hablando de declaraciones. Es bonito porque tiene sabiduría. Ya estoy diciendo que por ser viejo tiene sabiduría. Sí, ¿Sí? sí, sí. Que por tener experiencia sabe más que el resto. ¿Sí? Esos ya son declaraciones. Es que la afirmación es que la mujer es vieja, o sea, para todo el mundo va Sí. a ser vieja. El juicio va a ser si es bonito o feo. Exacto, Correcto. Y está diciendo. La declaración. No, no, declaración el juicio, ya el juicio es- es una declaración. Ah, ok. Sí, el juicio es un tipo de declaración en este caso. ¿Por qué? Porque la declaración no va a cambiar de ahí para adelante el futuro. ¿Sí? ¿Cómo me va a cambiar el futuro? Si yo digo que es bonita porque tiene sabiduría y demás, yo la voy a comenzar a ver y voy a comenzar a trabajar con eso de una manera diferente. Así digo que es feo. ¿Sí? La afirmación Cuando es... uno le mete un adjetivo a la frase también, ¿no? ¿Cómo? Pues porque si uno pone bonito, sí, adjetivo. ¿no? Ah, sí, sí, Entonces, eso es un adjetivo bonito, calificativo feo. en el lenguaje como tal escrito, sí. Pero viene siendo para nosotros una declaración que va a ser un juicio, un tipo de declaración. ¿Cuál sería otra afirmación, por ejemplo, en ese caso, que ustedes tenían en el ejercicio? O sea, qué más estaban trabajando y qué otra afirmación tenían ahí? No, pues digamos ahí era como manejar como, o sea, dependiendo del concepto que cada persona tenga para decir esto es feo o esto es bonito. Listo. Ahí entramos a otra cosa, y es cuando son válidas o son inválidas, ¿sí? ¿De qué va a depender? También de qué va a depender una declaración. De quien dé la declaración tenga la autoridad para darla, ¿sí? Si yo le doy a esa persona la autoridad o tiene la autoridad por consenso social, esa persona lo que diga, esa declaración va a ser válida o va a ser inválida. Por ejemplo, un juez en un juzgado es la persona que tiene la autoridad para dictar si es culpable o es inocente, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Eso es una declaración que va a cambiar el futuro de esa persona, ¿sí? Y va a cambiar el futuro de la investigación o de lo que sea que se esté trabajando ahí. Pero eso no también depende del receptor. Claro, porque es que el receptor es O aquel... sea, porque finalmente puede tener poder y todo quien esté haciendo la declaración, pero de ahí a que sea realmente válida, pues Correcto. depende No, de muchas cosas. está perfecto. Ujú. En este ejemplo del juez, no habría cabida al receptor si le pareció o no le pareció. ¿Por qué? Porque dentro del contexto social se le ha dado al juez la autoridad para tomar la decisión y dictar la declaración. Que es lo mismo que pasa cuando se le da la autoridad en la religión a Dios, que dicen los gays no forman una familia, por ejemplo. Correcto, correcto. Y lo mismo que nosotros hacemos día a día. Cuando le damos la autoridad a una persona para que nos cambie para dónde vamos nosotros. O le delegamos la autoridad a otra persona para que yo pueda hacer algo. ¿Sí? Por ejemplo, en una relación de pareja, cuando uno dice, no, yo quiero comer en tal lado, y la pareja le dice, no, yo quiero comer en tal otro. Yo perfectamente puedo decir, puedo hacerlo así. O Es lo más fácil. puedo darle la autoridad a esa persona para Es que correcto. su declaración sea válida y la mía sea inválida. ¿Sí? Entonces la declaración también va a depender de la autoridad que tenga esa persona, que tenga porque se la otorgamos, Ujú. que tenga porque el contexto social se lo otorga, ¿sí? O que tenga según lo que yo estoy viendo en ese momento. Entonces ahí no hay que entrar en eso que tú decías que pues a mí no me parece, puede que no te parezca, pero el contexto social en la Así empresa, lo ha dicho. en un juzgado, esa persona tiene la autoridad. Para un niño, la mamá tiene la autoridad, el papá tiene la autoridad, ¿sí? Pero ante eso, la religión tendría la autoridad en algo que no... Depende de ti. Pues que depende. Porque Digamos, es que tú le vas yo a- la veo de una forma en que todo lo que está escrito lo escribieron los hombres. Pueda que sea verdad como pueda que sea mentira. Pero, adelante. Pero por ejemplo, con el tema de las religiones pasa algo complicado. Luis, si quieres entrar en mi cuarto fresco. Pasa algo complicado y es cuando tú estás en una religión, ¿sí? Tú entras a participar de un contexto social, de una sociedad,
de un círculo social, de una red. Y yo Y doy cuando ese entras a permiso esa para red, que esa tú le das autoridad- la autoridad a quien maneja la red, Ujú. ¿sí? O si tú manejas, vas a manejar la red, tú estás manejando la red, tomas la autoridad de esa red, ¿sí? Ujú. Entonces, si tú te das cuenta, es así de fácil. En la religión católica y en la mayoría de las religiones cristianas, es así de simple. Se maneja las relaciones monogámicas. Ujú. Si tú estás con una persona y ahí te quedas. Si tú te vas para el Islam, si te vas para otras religiones, es perfectamente bien visto que no haya relaciones Sí, sí. monogámicas. ¿Sí? Sí. Y la autoridad va a ser diferente, ¿por qué? Porque tú estás dando la autoridad a un contexto social diferente, en un contexto social diferente. Y viene siendo igual, ¿es bueno o es malo? Va a ser un juicio, ¿sí? Dependiendo de quién lo esté observando, de quién lo esté viendo. ¿Quién otorgó esa autoridad? Exacto. Entonces, por ejemplo, algo que viene, digamos que vamos a sacar algo de la Biblia y del cristianismo es, al hombre se le dio el libre albedrío. ¿Cuál fue el libre albedrío? Darle la capacidad de hacer declaraciones de qué es bueno y qué es malo. Ahora, ¿cómo lo hizo? Ya entramos entonces en contextos sociales, Ujú. de cómo comenzó a generarse eso. ¿Todo bien? Ujú. Listo. Entonces, la idea acá con esto es que no solo se manejen ese tipo de cosas hacia afuera y cuando estamos en nuestras conversaciones, sino también con lo que manejamos nosotros. Muchas veces uno coge y dice, no, es que yo soy malo para esto. Eso es una declaración y termina siendo un juicio. ¿Sí? Soy malo para eso, ¿por qué? Entonces comienzo. Voy a poner un ejemplo que yo tenía. Yo digo, yo soy malo para los idiomas. Entonces, ¿cuáles son las afirmaciones que yo tengo para hacer, para fundar eso? No, es que a mí me resultó muy difícil aprender inglés. Otro juicio, difícil o fácil. Entonces, más para abajo, una afirmación. Yo tuve que, después de salir del colegio, pagar un curso de inglés. Es una afirmación. Me tuve que demorar 2 años más para aprender inglés. Es una afirmación. ¿Sí? Entonces ahí listo. Pero entonces viene algo que va a hacer que ese juicio que yo hice, que soy malo para los idiomas, también me lo tumbe un poquito y es, bueno, yo soy malo para los idiomas, pero sé inglés, sé portugués, he estudiado básico de francés, básico de italiano, ¿sí? Entonces, bueno, ¿por qué bueno o malo? Porque es un juicio que me estoy fundando, ¿sí? Hacia mí, es la declaración que yo hago, y como tengo ese juicio y mi declaraciones, yo soy malo para los idiomas, siempre que entro a estudiar un idioma, No tienes un limitante. entro con el limitante de que yo soy malo. ¿Cuáles serían las afirmaciones? En este me demoré 10 años, pero en portugués me demoré 1 año. Y en francés me fue bien, y en italiano me fue bien, y si empiezo a estudiar mandarín me gusta por X o Y motivo, ese me gusta para X o Y motivo viene siendo, ¿qué vendría siendo ese me gusta? Una declaración. Juicio. Una declaración, un juicio, exacto. Exacto. Acuérdense que los juicios son declaraciones. Pero Will, yo tengo una pregunta. ¿En qué medida, pues, ese análisis que uno tiene de juicio, de afirmación y de declaración, tiene cabida en lo que tú, pues, en lo que antes me estabas Ujú. diciendo? Estoy en un contexto social en donde sí o sí se establece un juicio. Nos enseñaron que se debe establecer un juicio. O sea, ¿en qué medida yo no, o sea, yo por qué tendría, o yo por qué no podría hacerlo si estoy en un contexto social en el que me dice, oiga, hay cosas Mira. buenas y cosas malas, Claro. decidas en dónde está, ¿me entiendes? Porque tú lo haces, por ejemplo, ¿matar es bueno o es malo? Depende. Matar dentro de un contexto social del sicariato, incluso era un valor. Sí, claro. Matar dentro del contexto social que estamos acá, pues lo vemos como mal, y va contra la ley y demás. Entonces por eso te digo que es donde tú te sientes, en la red que tú estás, en el contexto social en el que tú te mueves. Si tú no lo aceptas, ¿sí? Viene algo que es, bueno, tú estás yendo contra lo que está pasando, ¿sí? Porque estás yendo en contra, es algo como más personal, pero no significa que deje de ser válido o inválido las declaraciones del contexto social o las declaraciones que tú tengas. ¿Sí? Van a ser válidas o inválidas dependiendo de esa relación que se dé. ¿Sí es? Sí. Entonces ahí
venimos a trabajar como unas declaraciones básicas que tenemos